Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Ore por la hermana Silvia. Hermana Silvia, discúlpeme, se me fue ahí. Se me ubica a veces acá, se me ubica acá y no. Me memorizo y no. Pero sí oramos por usted, hermana. Semana pasada hablábamos, hermano, de qué privilegio tenemos usted y yo de ser llenos del Espíritu Santo. Una persona que está llena del Espíritu Santo es la que está salva. Hablamos también, hermano, de que la guerra del cristiano es en lo que piensa, y en el versículo 5 podemos ver porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y nosotros no, nosotros debemos de pensar en las cosas del Espíritu Santo. De hecho, estábamos cantando ahorita acerca del Santo Consolador, ¿verdad? Y cómo nosotros perdemos muchas oportunidades de vivir cosas divinas, cosas increíbles, hermano, en nuestra vida, ¿verdad? Porque no dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Y podemos ver cómo el Espíritu Santo obró en la vida de la hermana Aide y sus hijas al hablarle a esa persona que le dejara que pasaran sin pedirle nada. Y estoy seguro que usted ha visto milagros así. Cuando usted y yo hemos pedido al Espíritu Santo ayuda, el Espíritu Santo nos ha ayudado, nos ha consolado. Cuando un ser querido se va, hermano, a la eternidad, el que nos consuela es Él, es el consolador. Él nos dirige, nos ayuda, nos exhorta, nos anima. Pero cuando no pensamos en Él, hermano, empezamos a pensar en las cosas de la carne. Y es muy fácil pensar en otras cosas y no poner a Dios en primer lugar. Y empezamos a desviarnos. Pero en esta noche, hermano, la mente es muy importante, y cuando pensamos en las cosas de la carne, empezamos a desviarnos y estamos muy prontos a eso. Pero yo quiero hablar ahora del versículo 13 en adelante acerca de que somos deudores, dice el versículo 2. Somos deudores. Usted y yo somos deudores a Dios. No es que Él nos deba algo, nosotros le debemos a Él. ¿Está conmigo? Usted y yo le debemos a Él, y muchas veces en lugar de hacer lo que Él nos dice, hacemos lo que nosotros queremos. Entonces, cuando usted y yo hacemos lo que queremos, hermano, es que ya estamos pensando en las cosas de la carne. Los que no piensan en Cristo, hermano, o en las cosas del Espíritu Santo, es porque no tienen al Espíritu Santo. Y creo yo que todos los que estamos aquí tenemos al Espíritu Santo. Así que usted y yo tenemos una obligación, hermano. Escuche, primero, tenemos una obligación de vivir en el Espíritu. Es obligación del cristiano. Es como en este país, hermano, usted y yo tenemos la obligación de pagar taxes, queramos o no. Usted como hijo de Dios y nacido de nuevo, usted y yo tenemos el deber y la obligación de vivir en el Espíritu Santo. Es una deuda que tenemos con el Señor. Dice así. Así que, hermanos, dice el versículo 12, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Versículo 13, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mira lo que cantábamos ahorita, hermano. Muchas cosas usted y yo no las alcanzamos, hermano, porque andamos en la carne, pensando en las cosas de la carne, y Dios nos quiere glorificar, Dios nos quiere ensalzar, y no lo dejamos por andar viviendo en las cosas de la carne. Joven, te quiero decir algo, el Señor quiere glorificarse en ti, que tú seas una persona que estés pensando siempre en las cosas del Espíritu, y Dios te va a capacitar con inteligencia, con prudencia, y te va a dar la habilidad para desarrollarte en la escuela o en el trabajo. Igual a ti, papá, mamá. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu, glorificarte en ti, glorificarse.
y puedas ver las maravillas del cielo aquí en la tierra. Con paz. Dice la Biblia que podrás tener paz y podrás tener gozo aquí en la tierra. Y podemos hacer nuestra vida un poquito del cielo aquí en la tierra. Y eso es lo que Dios quiere. Mire, sigamos leyendo en el versículo 18. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, lo que nosotros sufrimos aquí, lo que nosotros batallamos aquí, es nada comparado con todas las glorias y todo lo que usted y yo vamos a vivir en el cielo. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántas veces piensa en el cielo? Medite un poquito. ¿Cuántas veces usted piensa en el cielo? Puedo decir, hermano, si hiciéramos una encuesta, podríamos decir que a la semana, si acaso, una vez. Pero ¿cuántas veces pensamos en el mundo? ¿En qué voy a adquirir? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a comprar? ¿Cómo voy a ganar dinero? ¿Qué tengo que estudiar? La carrera, que para allá, para acá. Y la Biblia dice, y todo lo que hagáis, hacerlo como para. Porque nuestro destino es la eternidad en el cielo, hermano. Así que, número uno, nuestra obligación es vivir en el Espíritu. Nuestra deuda, hermano, es con el Espíritu Santo, no con la carne. Esta carne está muerta. Cada día, hermano, usted y yo estamos muriendo. No le debemos nada a esta carne. Nada le debemos. Ella nos está matando y nos está estorbando para servirle al Señor. Si vivimos para la carne, hermano, entonces dice la Biblia que moriremos. Está refiriendo, hermano, a una separación de Dios. Y usted y yo separados de Dios, dice la Biblia, nada podéis hacer. Deudores somos no a la carne, para que vivamos como la carne, dice este pasaje. Esta vida pecaminosa, hermano, que tenemos que usted y yo recibimos, no tiene nada que ofrecer. Tenemos que aprovecharlo porque estamos usando este cascarón. Dios nos lo dio. Lo tenemos que utilizar para glorificar a Dios, para que Dios sea glorificado en nuestras vidas y que en todo lo que hagamos, hermano, toda la gente que nos ve, vean a Cristo. Y ese es el propósito de Dios en tu vida, que tus hijos vean a Cristo, tu esposo vea a Cristo, tu esposa vea a Cristo en ti, hermano. Que eso es lo que Dios quiere, que si andamos en el Espíritu. Así que tenemos usted y yo la obligación de complacer al Espíritu Santo. Por eso en el versículo 8 dice que los que andan en la carne no pueden, y los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. No podemos agradar a Dios, hermano. Escuche, no lo podemos agradar mientras usted y yo andemos en la carne. Imposible. Imposible. Porque si vivimos conforme a la carne, dice, moriremos. Entonces usted y yo debemos determinar, porque nuestro deber, escucha, hermano, es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. No tenemos que vivir para la carne. Usar la carne. Usar como por ejemplo los medios tecnológicos que hay, hermanos, de tecnología, usarlos para glorificar a Dios, usar el micrófono, usar la casa, usar para glorificar a Dios y no en la carne. Cuando tú lo agarras lo que Dios te ha permitido tener y lo usas para la carne y darle gusto y tú y yo no meternos en cosas que no debemos, le estamos dando a la carne. Pero podemos leer la Biblia a través de estos instrumentos, podemos comunicarnos a otros, hablar de la palabra de Dios. Eso es lo que debemos hacer cuando estamos viviendo en el Espíritu. Y si no, de otra manera estaremos separados de Dios, engañándonos a nosotros mismos, engañándonos. Mire lo que dice el versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué debemos de hacer entonces? Hacerlo. Debemos de vivirlo haciéndolo. Morir ¿qué? Las obras de la carne. Morirnos de esa carne, hermano, hacernos muertos para la carne, usarla, forzarla, someterla. Por eso Pablo decía, someto, golpeo a este cuerpo. ¿Por qué? Porque él tenía la misma lucha que yo. Todos los apóstoles tenían la misma lucha. Sometían la carne. Debemos de hacerlo, hermano, porque el Espíritu debe ser debe manejarnos a nosotros y no nosotros al Espíritu Santo. No podemos.
No puede la carne dominar al Espíritu Santo. Hay una lucha entre los dos. Porque si tratamos de ser espirituales, hermano, nomás en la carne, porque sí podemos serlo espirituales en la carne, aparentar una cosa. Vengo a la iglesia, traigo una Biblia, pero saliendo de aquí vivo en la carne, hermano. Entonces seremos fariseos espirituales. Y eso les decía el Señor. Fariseos hipócritas. Sepulcros, ¿qué? Blanqueados. Debemos de hacerlo. Debemos de hacerle caso al Espíritu Santo. Y eso es serio, el Espíritu Santo vive. Es un ser, es Dios mismo, es la tercera persona de la Trinidad. Y debemos de escucharla, debemos de seguir al Espíritu Santo. ¿Sabe para qué, hermano? Para llegar a esa santidad que Dios quiere. Como dicen Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Si andamos en santidad constantemente vamos a ver al Señor, hermano. No debemos de ser como los Gálatas, hermano, que ellos empezaron en el Espíritu, hermano, y terminaron en la carne. ¿Cómo hay cristianos, hermano, que empiezan en el Espíritu, aceptan a Cristo, viven un tiempo bien entregado, de repente, hermano, empiezan a vivir en la carne, a pensar en la carne, y ya son bien como los Gálatas. Vaya conmigo a Gálatas, por favor. Gálatas. Y nos exhorta Pablo, hermano, a usted y a mí. Gálatas capítulo 3, versículo 3, mire lo que dice la Biblia ahí. Gálatas 3:3 dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar. ¿Por qué? Por la carne. ¿Y cuántos, hermano? ¿Cuántas personas usted conoce que empezaron bien? Y mire, no está hablando de perdición, está hablando de una entrega a la carne, de vivir con la carne. ¿Cuántos usted conoce? Y miembros de nuestras iglesias están en la carne, viviendo en la carne, terminando en la carne, y terminan en la carne. Usted y yo llegamos a tocar puertas o le hablamos a un amigo que conocimos hace mucho tiempo o vino aquí a la iglesia. Hey, hermano, ¿cómo estás? Dice, ¿y dónde estás? Y algunos dicen, ando en el mundial. Es cosa seria, hermano. Tenemos el deber, usted y yo, de vivir en el Espíritu. Siga conmigo en el versículo 14. O sea, tenemos que hacerlo. Primero, debemos de vivir, es un deber. Segundo, debemos de hacerlo. Tercero, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de quién? De Dios. O sea que ahora, aquel que anda en el Espíritu Santo, hermano, lo guía el Espíritu. Lo está guiando constantemente. ¿Y cómo podemos estar llenos del Espíritu Santo, hermano? Pues dice la palabra que con la lectura, con la oración, seremos llenos del Espíritu Santo. Entonces, el deber de nosotros es vivir, hacerlo y ser dirigidos. O sea, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. No importa qué, no importa cualquiera de las circunstancias, yo tengo que dejarme guiar por el Espíritu Santo. Ya no vivo con ese espíritu de temor. Mira lo que sigue diciendo ahí en el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Ave Padre. ¿Quiénes son los hijos de Dios, hermano? Es aquel que es guiado por el Espíritu, es aquel que está pensando en el Espíritu Santo, es aquel que se hace las cosas que lo lleva y lo guía el Espíritu Santo. Esos son los hijos de Dios. Porque acuérdense, hermano, en la Biblia dice allá en Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿a dónde? Yo me tengo que asegurar. Y más adelante dice que el mismo Espíritu, hermano, ahí en el versículo adelante dice, el mismo Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Se comunica, el Espíritu Santo se comunica con nuestro Espíritu Santo y nos redarguye, nos exhorta, nos hace sentir mal el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los que son guiados por el Espíritu Santo, hermano? Bueno, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando tenemos al Espíritu Santo? Él nos guía. Él nos guía al Espíritu Santo. Pablo no dijo, todos los que van a la iglesia, estos son hijos de Dios. Pablo no dijo, todos los que leen la Biblia, estos hijos son hijos de Dios. Todos los que son patriotas y son fieles a la iglesia y a su denominación son hijos de Dios.
Todos aquellos que tienen comunión entre los hermanos y tienen reunión con ellos son hijos de Dios. No dice eso, este texto. Dice que son aquellos que son guiados, hermano, por el Espíritu Santo. Aquellos que son guiados con la dirección del Espíritu Santo. Si usted vino hoy, hermano, no por compromiso, no porque su mamá lo trajo, o porque lo trajo su esposa, o porque usted ya tiene comunión con los hermanos y van a hablar mal de mí si no voy. No, ¿sabe quién lo trajo? El Espíritu Santo. Le dijo, tienes que ir a la iglesia. O sea, el Espíritu Santo le da dirección. El Espíritu Santo, hermano, nos guía a acercarnos a Dios. El Espíritu Santo gobierna con autoridad nuestras vidas, hermano. Él nos enseña cuando usted y yo estamos delante de una tentación, dice, no, huye, deja eso. El Espíritu Santo nos ayuda, hermano, a someternos a nuestros líderes. Papá, mamá, escuela, maestros, mujeres. Pero ¿sabe qué, hermano? Tenemos que vivir, es una obligación. Lo tenemos que hacer. ¿Me está escuchando? Y debemos ya dejar que Él nos guíe. Hacer que Él nos guíe. El diablo es un conductor, no guía. El diablo dice que vino para matar y destruir. ¿Está conmigo? Y él lo guía a la muerte. El diablo le da cosas para guiarlo y conducirlo a la muerte, para confundirlo. Y el ataque es en la mente. ¿Se acuerda, hermano, cuando los diablos estaban, el diablo estaba metido con todos los demonios en aquel hombre? Ganadero, ¿cómo? Ese. Y tenía muchos demonios, tenía legiones. Y cuando el Señor Jesucristo lo sacó, el diablo se acuerda cómo condujo, escucha, hermano, a los cerdos a matarse al precipicio. El diablo es lo que hace cuando piensa a conducir, no guía para bien, conduce para mal. Y cuando usted no se deja guiar por el Espíritu Santo, el diablo lo va a conducir a la destrucción. ¿A dónde nos guía el Espíritu Santo? Nos guía aparte, hermano, a un arrepentimiento. Constantemente, hermano, dice, esto que estás haciendo, estás contestando a tus padres o estás poniendo esa actitud, no es correcta, arrepiéntete. El Espíritu Santo nos guía a la verdad, a la palabra de Dios, a vivir lo que dice la Biblia, hermano, lo que dice la Biblia. A eso nos lleva. Cuando llegan las dudas, no, pero la Biblia dice así. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos lleva a pensar en Jesús, a ver el ejemplo de Jesús en la Biblia, hermano. El Espíritu Santo nos guía al amor. El amor dice que cubre multitud de pecados. Podemos en un momento de ira enojarnos y le sale la carne, ya basta, ya no quiero este matrimonio, pero el Espíritu Santo, no. Acuérdate que dijiste que amabas a tu esposo. Prometiste que hasta la muerte lo separara. Devuelve a la persona con su esposa, arrepentido y pide perdón, ella sigue adelante. El diablo no, lo conduce, déjala. Acabo hay más y viene la destrucción. El Espíritu Santo le guía a la santidad, a mantenerse puro ante los ojos de Dios, mantener esa mente pura ante los ojos de Dios, hermano. Lo que miramos, por eso hay un canto que me encanta a mí que dice, cuidado con tus ojos al mirar, tus oídos al oír, tus manos al tentar. Te guía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía, hermano, a ser útiles para la obra de Dios. Eso nos guía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a la destrucción. Una ocasión estábamos platicando con unos hermanos y el hermano dijo, ¿sabe qué? Se me acercó un hermano, dice que el Espíritu Santo lo está guiando para que se divorcie de su esposa. Nunca va a ser eso el Espíritu. Nunca va a ser. Al contrario. Dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino porque habéis recibido el espíritu de adopción. Versículo 15. Hermano, ya no estamos en esclavitud del pecado, ahora estamos libres del pecado. Ya vivimos al Señor. Y ya no,
Vivimos con el temor de la ley, que si cometo pecado me voy al infierno. No, ya no tenemos ese temor. Todo eso lo pagó Cristo en la cruz, hermano, por usted y por mí. Ya lo está pagado. Y podemos acercarnos al Señor con una relación plena, hermano. Como cuando un niño se acerca con su papá y dice, papito, y lo abraza y lo besa y platica con él. Nos podemos acercar al Señor. Ya nada nos separa. Y dice la Biblia, clamamos. Así como Jesús clamaba a nuestro Dios, hermano, a su Dios, y con confianza se acercaba al Señor, y se acercaba cuando estaba pidiendo algo o iba a hacer algo. Señor, te pido que ayudes para que éste crea. A un Padre con seguridad. Ahora tú y yo nos podemos acercar en oración, hermano. Es un privilegio que tú y yo tenemos. Somos adoptados por el Señor. Tú y yo. No lo merecemos, pero así quiso Él. En el mundo romano en aquel entonces, hermano, cuando una persona era adoptada, hermano, esa persona era elegido de la persona que lo adoptó, lo tomaba como hijo, hermano, y entonces esa persona heredaba, escucha, hermano, el nombre, heredaba, hermano, todo lo que tenía ese hombre, y ya no era inferior, aunque tuviera otros hijos, era al nivel de los otros hijos, al nivel. Y así estamos usted y yo. Ninguno de nosotros está más bajo. Estamos adoptados por el Señor y estamos en el mismo nivel. No, es que me quiere más a mí, no, es que no, nos ama igual el Señor. Y también cuando se aplicaba la ley de Romana en aquel entonces, hermano, cuando había una adopción, cambiaba completamente. Si era esclavo, en ese momento, hermano, quedaba libre, ya no era esclavo. Si lo adoptaba y era un ladrón, hermano, ya no era ladrón, era el hijo de tal persona y ya todas las deudas que tenía ya se pagaron. Cuando Cristo nos adoptó, hermano, usted y yo, toda nuestra deuda la pagó Cristo. Qué privilegio. Algunos quisieran que el presidente lo adoptara o el más rico del mundo, hermano, pero usted es está adoptado de Rey de Reyes, Señor de Señores. Usted y yo. La vieja vida del hijo adoptado es completamente borrada y todas sus deudas están pagadas, hermano, de contado. Ninguna quedó pendiente. Ya no hay ninguna acusación contra esa persona. Ninguna. Qué privilegio tan grande. Pero sabe que pocas veces pensamos. Andamos en la carne, pensando en las cosas de la carne. Nosotros podemos acercarnos, hermano, con libertad al Señor y decirle, Señor, esta situación que está aquí, ayuda a sacarla adelante. Yo no sé cómo se puede, pero tú sabes si me conviene que salir de esta situación, o me conviene pasar por ella, o me conviene vivir en ella mientras tú quieras, Señor. Tú eres mi Padre, tú sabes lo mejor. Pero a veces tomamos las cartas por nuestras manos, en lugar de pedirle al Señor que nos guíe. Y nos perdemos de muchas cosas divinas que Dios quiere hacer. En mi mente viene, hermano, cuando estábamos hace muchos años, y no sé si se acuerda, hermana, Irma, si estaba aquí usted en ese entonces, pero cuando clamamos por este edificio, estábamos orando todos allá, por la calle Segunda y Tapar, todos tirados, orando. El Espíritu Santo se manifestó. ¿Quién llevó al dueño de este lugar en aquel entonces, que era dueño de este lugar? El Espíritu Santo. Le dijo, préstales el dinero. Nunca le dijimos nosotros nada. El Espíritu Santo oró. ¿Sabe por qué, hermano? Porque había muchos hermanos, algunos hermanos tirados, hablando y platicando con el Rey de Reyes, Padre que nos adoptó, que Él estaba obrando. Qué importante es que tú y yo tomemos todo en cuenta. Dios no ha dejado de obrar. Los que dejamos de obrar somos. Amén. Dios quiere hacer cosas grandes, muy, muy grandes en tu vida, hermano. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Tu Espíritu Santo, hermano, quieras o no, jovencito, jovencita, hermana, hermano, le habla a tu espíritu. Y le exhorta, le anima, le reprende si es necesario, te hace sentir mal. Yo no sé usted, hermano, pero cuando yo hago algo mal, adrede, que algo me hicieron, me la va a pagar. Y busco la manera, el Espíritu Santo me redarguye en un momento, hermano, que ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo?
Y te lleva el Espíritu Santo, te guía, hermano, a un arrepentimiento sincero. Aunque sepas que vas a pagar consecuencias por haberte revelado, por haber dicho esas palabras, sabes bien que vas a pagar consecuencias, pero tú dices, estoy dispuesto a pagar las consecuencias de lo que hice mal. Y por su misericordia, hermano de Dios, porque nos arrepentimos y nos humillamos, no recibimos lo que deberíamos recibir. Amén. Le da testimonio a tu Espíritu Santo que eres hijo de Dios. En pocas palabras, recibe la misericordia de Dios. Y eso solamente le sucede, hermano, a aquellos que han nacido de nuevo. Esos que ya aceptaron a Cristo. Ya empiezan a decir, no, ya no debo de vivir. Somos hijos de Dios. No debemos de preguntarnos si somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Porque el diablo lo que quiere hacer, que tú y yo cambiemos. Que pensemos que no somos hijos de Dios por nuestras acciones. Hay veces, hermano, que tomamos mala esta carnosidad pecaminosa que tenemos. Sale el apellido Martínez, el apellido Mosqueda, Urías, sale el apellido, hermano. Sale de repente, ¿qué hice? ¿Verdad? Amén, hermano. A veces salen los Martínez y que, ay, Dios mío, persínate mejor porque está canijo, ¿verdad? Y no se diga los Baena, ¿verdad? No se diga. Pero el Espíritu Santo, eres hijo de Dios y te andas comportando. No necesitamos escuchar de la esposa, y eso que eres cristiano. No necesitamos. El mismo Espíritu Santo dice, yo estoy haciendo esto. No sé si a usted le pasa eso, a mí sí. A mí sí me pasa. Mire, hermano, el número 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Herederos y coherederos. Con Cristo, hermano, tenemos el privilegio de una manera increíble. Somos herederos, hermano. Vaya conmigo a Lucas 18:18, mire. Lo que preguntó aquel hombre. Lucas 18:18. Y no lo entendía. Y quizás usted tampoco no lo entienda. Quizás el Espíritu Santo no lo abra en este momento. 18:18, mire lo que dice. El joven rico, está hablando de un joven rico, un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar? ¿Qué dice? La vida eterna. El hombre no entendía, hermano. Él dijo, ¿qué debo de hacer? Hermano, no es cuestión, escuche, la herencia no es cuestión de qué tengo que hacer, sino que es de quién soy. Es cuestión de ser parte de la familia. Cuando una persona, hermano, escuche, este es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. De aquí, hermano, es la herencia que yo recibí, ¿okay? De Dios, digamos. Y este testamento, esta herencia que viene de aquí, tiene la que no la pueden, pero usted y yo, hermano, no necesitamos, porque somos de Dios, está Cristo en nosotros. Dios, ¿está conmigo? Porque somos hijos de Dios, hermano. No tenemos que hacer nada para ir al cielo, porque somos hijos de Dios y Dios ya hizo todo y usted y yo vamos al cielo, amén. Eso se trata de ser, no de hacer la herencia que Dios tiene para nosotros. Y es que padecemos junto con Él, dice la Biblia, estamos mostrando que ese padecimiento que pases aquí en la tierra, hermano, no le hace cual sea, hermano, un día allá en el cielo va a ser recompensado. Y nos ponemos a pensar muy pocas veces de estas cosas en el cielo. Pero una cosa sí tenemos segura, hermano, la muerte. Hoy estamos, mañana no. Así es que, si nosotros padecemos con Él, hermano, esos padecimientos, versículo 18 dice,
Pues tengo por cierto que la aflicción del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de qué manifestarse. Qué bendición, hermano. Usted y yo, hermano. La Biblia nos enseña que somos hijos de Dios. No somos deudores a la carne, sino que somos deudores o obligados a vivir conforme a la carne, al espíritu. Debemos hacer morir las cosas del mundo. Debemos dejarnos que el Espíritu Santo nos guíe, hermano. Y debemos recordar que somos hijos adoptivos. Todas las cosas ya quedaron pagadas por nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, hermano, tenemos un privilegio. Somos adoptados. Fuimos comprados por la preciosa sangre. Somos herederos, hermano, de un cielo eterno, usted y yo. ¿Está conmigo, hermano? Nunca pensamos en estas cosas, pero debemos de vivirlas. Escuche, hermano, Dios mismo se convirtió en carne. Jesús vino. Y cuando dijo, me voy al cielo, dice, me voy, pero les dejaré el qué? El consolador. Dios mismo está aquí. Y debemos de estar pensando en esas cosas constantemente. Pero el diablo se encarga, hermano, para que usted y yo estemos pensando en las cosas de la carne y no en las cosas eternas que se pueden vivir aquí. Podemos vivir cosas increíbles si usted y yo nos dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y podamos estar escapando de las cosas terrenales, pensamientos, sabiduría humana, dice nuestra parte, y diabólica. Amén. Que Dios nos ayude, hermano, a vivir como deudores al Espíritu, viviendo en el Espíritu, haciendo lo del Espíritu, guiados por el Espíritu, sabiendo que somos adoptados del Señor y herederos de Dios. Un cielo precioso. Amén. Esos somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo da testimonio. Si usted no lo siente, si usted no lo vive, está en peligro su familia. Al menos yo creo que yo, sí. ¿Y usted? ¿Y usted, hermano? Vamos a orar. Y Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este privilegio, este honor, este regalo, esa adopción, Señor, que tú nos diste, Padre. Al poner los ojos en nosotros, dice tu palabra, que de tal manera nos amaste que diste a tu Hijo. Él pagó lo que nosotros teníamos que pagar, Señor. A nosotros nos libraste de ese tormento eterno en el infierno, Señor, dándonos a tu Hijo y dejándonos a tu Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir conforme al Espíritu y no a la carne. Ayúdanos a hacer morir las cosas de la carne, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a guiarnos, a dejarnos guiar por el Espíritu Santo al arrepentimiento, al amor, a la santidad, a la comprensión y muchas otras cosas. Ayúdanos a ser guiados, a ser sumisos, humildes al Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a entender que con lo adoptado, con lo que tú pagaste por nosotros, Señor, podemos tener todas las cosas nuevas, Señor. Todo hecho nuevo y limpio ante ti, Señor. Y no hay nadie que nos acuse, Señor. Nadie que pueda apartarnos de ti, Señor. Somos adoptados. Y con eso, Señor, también heredamos la vida eterna, el cielo, en tu presencia. Pero pocas veces pasa por nuestra mente. Estamos tan ocupados en las cosas terrenales y nos olvidamos de las cosas del cielo. Ayúdanos, Señor, siempre estás recordando, puesto los ojos, como dice tu palabra, del autor y consumador que has sentado. Señor, lo agradecemos, te lo pedimos. En el precioso nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, hermano.